people, or you're thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. Trump recibe a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca y mientras el presidente de Israel sonríe satisfecho, Trump dice que Estados Unidos se hará con el control de la Franja de Gaza, que expulsará a los palestinos y que convertirá la franja en la Riviera de Oriente Próximo. Hay que ver qué presidente tan polémico es Donald Trump. Donald Trump, alias el polémico, ha dicho también que no descarta enviar tropas estadounidenses para tomar el control de la Franja de Gaza que sirvan para ayudar al desplazamiento forzoso y permanente de 2 millones de palestinos. Bueno, pues esta mañana estaba yo conectado en la tertulia matinal de TV3, en la que se estaba hablando de este tema. Estaban debatiendo el politólogo palestino Xavier Abu-Weit y la jurista Eulalia Pascual, que preside una ONG de amigos de la ONU. Con un tono muy correcto, la señora Pascual ha dicho básicamente que no hay que tomar muy en serio las bravuconadas de Donald Trump, que no es conveniente criminalizar a Israel y que expresiones como limpieza étnica o genocidio son exageradas para describir las actividades de Israel. Yo de verdad que hay días en los que pienso en darme a la bebida y a los porros y desconectar del mundo, porque ya total. Pero no, tenemos hijos y tenemos decencia y nuestros enemigos efectivamente querrían que nos diéramos a la bebida y a la marihuana. Me he repuesto como he podido en el programa y he tratado de explicar allí en TV3 algo que voy a intentar explicar también aquí con algo más de detalle. Aunque Donald Trump haga política desde la provocación, Trump no es un charlatán de feria, es el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo y ya ha demostrado unas cuantas veces que está dispuesto a usar a su ejército. Decir que Israel es un Estado criminal, racista, que aplica el apartheid y que está llevando a cabo un plan de limpieza étnica que implica la destrucción de un pueblo, lo que viene siendo un genocidio, no es una exageración ni una salida de tono. Es algo que han constatado, por ejemplo, la Corte Penal Internacional y también organismos de las propias Naciones Unidas. Denunciar los crímenes de Israel no es antisemitismo. Millares de personas de religión o cultura judía lo denuncian en todo el mundo. El señor que está aquí a mi izquierda tiene más apellidos judíos que cualquier miembro del gobierno de Israel. Algunos de los judíos que denuncian los crímenes de Israel tienen además nacionalidad israelí y solo puedo sentir por esos valientes la misma admiración que cabe sentir por los antifascistas alemanes que se atrevieron a enfrentarse al Tercer Reich. Que haya intelectuales que pidan que no se demonice al Estado de Israel equivale a que hubiera intelectuales que pidieran que no se demonizara a Hitler y a la Alemania nazi, a la Italia fascista o al franquismo en España. Por desgracia hay intelectuales de esos y tienen mucho poder académico. Pero quienes trabajamos en las universidades debemos decir que los intelectuales y los académicos tienen una obligación profesional con el rigor. Que se presten a fabricar argumentos a favor de genocidas es del todo inaceptable. En este programa no nos gusta la propaganda, tampoco la de izquierdas, y hemos dicho muchas veces que el campismo político que divide el mundo de forma maniquea en amigos y enemigos de Estados Unidos no sirve para entender la realidad del mundo ni para pensar el socialismo. Pero somos antifascistas y sabemos que el colonialismo es por definición un crimen contra la humanidad y que el Estado de Israel, con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, comete crímenes contra la humanidad. Y sabemos también que el sionismo, por definición, representa la negación de Palestina como nación y de los palestinos como pueblo y como ciudadanos. El sionismo, la ideología oficial de Israel, no es solo una ideología con resultados potencialmente criminales como tantas otras, como el cristianismo, el socialismo o el liberalismo, en cuyo nombre se han cometido crímenes. El sionismo es algo más, porque es la reivindicación de la superioridad de un pueblo sobre otro y la reivindicación del derecho de un pueblo a eliminar a otro, y ese planteamiento ideológico es un crimen. Por eso aquí, en La Base, desde el rigor en el trabajo intelectual y periodístico, defendemos la decencia. Y la decencia hoy significa apoyar la causa palestina. Bienvenidas y bienvenidos a La Base.
La Base. Bueno, hoy en La Base volvemos a hablar de Palestina. La percha nos la ha dado la provocación del comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, que se llama Donald Trump, que habla abiertamente de hacer una limpieza étnica, de hacer desaparecer a los 2 millones de palestinos que siguen vivos en la franja de Gaza. Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a escuchar esta conferencia de prensa, vamos a repasar qué se ha dicho en esta reunión a la que Netanyahu pudo atender pese a la orden de detención por la Corte Penal Internacional. Fíjate, este puede viajar, no pasa nada, ¿eh? Imagino, Levin, que hoy la prensa tiene que ser un espectáculo, ¿no? Tremendo. De justificaciones. Lo que no se le puede reprochar a Trump es que no haya sido honesto, porque lo que ha hecho es verbalizar sin eufemismos el que desde siempre fue el objetivo del Estado de Israel en Palestina, que es la limpieza étnica. Vamos a ver, sin embargo, los ridículos aspavientos y las sorpresas que hay en los periódicos del jardín estadounidense y de su parte europeo con una propuesta que parece ahora una ocurrencia, algo fuera de lugar, pero que, como decimos, pues lleva sobre la mesa desde el principio. No criminalicemos al Estado de Israel, centro centrado, ni nazis ni judíos. Hoy vamos a contar con una de esas periodistas que, por desgracia, es excepción y no regla en esta santa profesión. Olga Rodríguez, de las pocas que se atreve a hacer periodismo de verdad y a decir las cosas. Arrancamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, Todo tuyo, compañera. Vamos, luego del canal de Panamá, Groenlandia y Canadá llegó el turno de Palestina. Estados Unidos tomará el control de la franja de Gaza y los palestinos no tendrán otra alternativa que marcharse a otros sitios. Estas son algunas de las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unas horas frente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su primera reunión bilateral. En fin, todo mucho peor de lo peor que nos podíamos esperar de un gobierno del que de por sí ya no nos esperábamos nada bueno, y mucho menos en este asunto. Netanyahu, sobre quien pesa una orden del Tribunal Penal Internacional de La Haya por genocidio, se convirtió en el primer invitado de honor del presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca y ha podido viajar tranquilamente a Estados Unidos porque Washington no reconoce la jurisdicción de la Corte y ha condenado su decisión pública y activamente. Claro, es una corte creada para África y para matones como Putin, como su fiscal, Karim Khan, reconoció que le había dicho algún líder estadounidense directamente a la cara sin cortarse un pelo. Sus órdenes no afectan a nuestros genocidas. Hemos hecho esto para otros genocidas y son negros. Y como nuestros genocidas pueden moverse libremente por el mundo, pues ahí se presentó Benjamín Netanyahu a presenciar la escena de máxima sinceridad trumpista, ¿no? Como dijo Manu. Y también máxima sinceridad estadounidense, que no vamos aquí a pretender que las intenciones de la anterior administración fueran otras, solo que no las declaraban tan abierta y cínicamente como lo hizo Trump. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Que van a hacer un trabajo ahí. No sé cuántas veces repitió la palabra job, trabajo, ¿no? Pero no es todo lo que dijo, hay más. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. And we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. Ojo la selección de las palabras por parte de Donald Trump. Parecen sacadas de una especie de folleto inmobiliario, ¿no? De una gran promotora de viviendas o de hoteles de lujo, una especie de mezcla entre Adolf Hitler y Jesús Gil.
todos aman la idea de que Estados Unidos posea ese trozo de tierra y genere miles de puestos de trabajo para algo maravilloso. Vamos a tomar la franja y la vamos a despejar. Qué maravillosa sería la Riviera de Oriente Próximo, de primera categoría. Lenguaje de agente inmobiliario hablando de un proyecto de resort. Un resort que se construirá cuando los Estados Unidos concluyan el genocidio y la limpieza étnica de su población autóctona. Porque ¿qué alternativa propone a los palestinos? Pues básicamente que se vayan a vivir a otros sitios, exactamente como hicieron en 1948 unos 750.000 compatriotas de estos palestinos, algo que se conoce como la Nakba, el desastre, el éxodo de palestinos de sus tierras como resultado de las acciones armadas de Israel. Donald Trump anticipa, frente a su amiguito en busca y captura por la Corte Penal Internacional, nada menos que por genocidio, Benjamin Netanyahu, una segunda Nakba. Después de la segunda Nakba, dice, despejaremos todo, nivelaremos todo el territorio y construiremos hoteles de 6 estrellas de nivel mundial. Este es el plan del Trump pacifista que venía a acabar con las guerras. He aquí su solución final para los palestinos. Y no es que nos pille por sorpresa, por otro lado. Para nada, de hecho, está repitiendo básicamente algo que ya había dicho en anteriores ocasiones. Ni una vez y ni dos. A finales de enero, durante una rueda de prensa, dijo que le había planteado a Egipto y Jordania que acogieran a decenas de miles de palestinos que huyen de las bombas estadounidenses e israelíes que Tel Aviv les ha estado tirando desde hace más de un año, ¿no? Encima de la cabeza. Ambos países de momento rechazan esta posibilidad. Do you plan to help rebuilding Gaza? I might. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, the best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with Gaza. Well, you certainly can't have the people that were there. Most of them are dead, by the way, right? Most of them are dead. But they didn't exactly run it well. Se pueden hacer cosas fantásticas. Total, todas esas personas que ya están muertas, pues muertas están. Tremendo. Esta es la famosa paz mediante el uso de la fuerza que, según Trump, Estados Unidos promovería en estrecha colaboración con Israel en Oriente Próximo. Ampliación de los acuerdos de Abraham, desaparición de Palestina, Gran Israel. Estados Unidos finalmente es franco respecto a su condición de potencia colonial etnonacionalista. Total, ya están casi todos muertos. Durante esta reciente reunión, mientras auguraba Trump la futura limpieza étnica, también repitió 2 veces una cifra que llamó la atención de varios analistas. Dijo que hay entre 1,7 y 1,8 millones de personas en Gaza que deberían marcharse. Apunta Arnaud Bertrand, el periodista, que probablemente estaría transmitiendo algo de lo que le habrían informado. Antes de la guerra, la población era de 2,1, 2,3 millones. Como recordatorio, casi nadie podía salir de Gaza durante la guerra. Hagan sus cálculos. A finales de enero, la cifra oficial de muertos en la ofensiva israelí en Gaza superó los 47.000 personas y se trata de unos cálculos conservadores, muy conservadores. Hace un mes, la revista médica Lancet publicó los hallazgos de la London School of Hygiene, que estimó que habría unas 64.260 muertes por lesiones traumáticas entre octubre de 2023 y junio de 2024. El número total de muertos sería probablemente muchísimo mayor, con toda la gente que habría sido víctima del impacto directo de las bombas, los que murieron por lesiones, los que permanecen debajo de los escombros y los que fallecieron también a causa de enfermedades producto de la guerra o la desnutrición. Un pequeño recordatorio de que la cifra exacta no la conocemos y la emite el Ministerio de Salud gazatí porque Israel no permite el acceso a la zona ni de misiones internacionales ni de periodistas. El proyecto de Trump de despejar y allanar la zona y nivelar el terreno para construir algo magnífico, sumado a la negativa de Israel a dar acceso a la prensa, pues va a ser un obstáculo importante para que alguna vez lleguemos a saber la cifra exacta. Olga Rodríguez publicó hace unos días un nuevo artículo titulado ¿Por quién doblan las campanas?, que hace repicar Trump, haciendo una referencia muy oportuna a un texto que escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace ya un año. ¿Lo recuerdan? Decía Petro que Palestina era un espejo de lo que los ultracapitalistas le harían a todos los pueblos del sur global cuando la crisis climática provoque más escasez de recursos naturales. Gaza y Cisjordania son laboratorios donde se prueba ver
hasta dónde se puede llegar en el futuro. Es una demostración de las dinámicas de dominación, dice Olga Rodríguez. Si no obedecen, les haremos lo mismo que a los gazatíes. Ese es el mensaje. Hace un año, Al Jazeera se hizo eco de unas campañas publicitarias de una empresa inmobiliaria israelí en redes sociales. 2 publicaciones de Instagram promocionaban un supuesto proyecto de viviendas de lujo en una zona al sur de la Franja de Gaza bajo el lema "Una casa en la playa no es un sueño". La inmobiliaria posteriormente explicó a Haaretz que los posteos fueron en broma. Se ve que les da por bromear con los genocidios, pero solo con los que ellos cometen, obviamente. Sí, un chistecito sin ninguna intención de herir mientras se asesina a decenas de miles de civiles en ese mismo lugar. Bueno, Donald Trump va en serio. Su plan de paz es deshacerse de la población que estorba y construir una riviera sobre el trozo de tierra despejado. Es la esencia del capitalismo más despiadado que se manifestó también en la historia de los propios Estados Unidos. La población autóctona, que impedía el progreso, tuvo las reservas indias como destino. Los inversores multimillonarios saben mejor que nadie cómo gestionar los territorios que la población que vive en el propio lugar. Toda esa población, pues ya veremos si a Egipto, a Cisjordania o al infierno. El retorno a pie de decenas de miles de palestinos desde el sur de Gaza hasta el norte frustra un poco ese plan de paz basado en la fuerza de Trump y de Netanyahu. Decía la relatora de la ONU, Francesca Albanese, que si un genocidio no logró expulsar a 2 millones de personas, es que no se van a ir a ningún lado. En estos días han circulado muchos vídeos de palestinos regresando, miles, cientos de miles, y levantando literalmente con sus propias manos los escombros de sus casas, algunos mutilados y decididos a reconstruir lo que Israel ha borrado de la faz de la tierra, pero Trump ya tiene sobre la mesa el plan de enviar más bombas. Israel fue una de las pocas excepciones a la congelación de la ayuda exterior a todo el mundo ordenada hace unos días por el nuevo presidente estadounidense. 1.800 bombas MK-84 se enviarán en breve, bombas de 900 kilos, de las más grandes del arsenal militar estadounidense y con un potencial incalculable para causar daños. Por algo Netanyahu llamó a Trump en esta reunión el amigo más grande del Estado de Israel. También le regaló un aparato buscapersonas, un busca, en homenaje al operativo que el Mossad llevó a cabo en Líbano en septiembre, cuando hizo explotar los llamados Vipers en todo el país, matando a 11 personas y hiriendo a otras 4.000. 2 psicópatas de un mismo cuarto planeando una limpieza étnica, un genocidio, una especulación inmobiliaria y celebrando las muertes y el sufrimiento ajeno frente a los ojos del mundo que calla como si no pasara nada. Gracias, Ina. That would withdraw the United States from the UN Human Rights Council, would withdraw the United States from the UNRWA, which is a refugee organization, and would also review American involvement in UNESCO, which has also exhibited anti-American bias. More generally, the executive order calls for a review of American involvement and funding in the UN. What would they need to do, sir, to get their act together? Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Olga Rodríguez en octubre de 2023. El temor a una segunda Nakba en Gaza. Durante días se ha entregado un cheque en blanco a Israel para que bombardee Gaza y si nada lo impide, con el riesgo de otra limpieza étnica a través del desplazamiento forzado de población palestina. Vamos, que ya en octubre de 2023, Olga Rodríguez, que conoce bien el mal llamado conflicto en Palestina, ya alertaba del verdadero objetivo de la nueva agresión sionista contra Gaza, la limpieza étnica, una nueva Nakba. Efectivamente, cualquiera que conozca mínimamente el mal llamado conflicto, como dices, más allá de la propaganda, pues sabe que ese efectivamente siempre fue el objetivo. Lo que hemos escuchado en boca de Trump es chocante porque estamos acostumbrados más bien a escuchar eufemismos y no la verbalización cruda de una solución final hitleriana en Palestina, pero esto no deja de ser lo de siempre, limpiar étnicamente Palestina expulsando a los palestinos a Egipto o a Jordania, lo de siempre, insisto. Sin embargo, hoy en muchos medios de comunicación la narrativa es pues como de sorpresa, de gran novedad y de estupefacción.
Donald Trump sorprende al mundo. Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, será nuestra. Qué loco está este Trump que quiere echar a millones de palestinos de Gaza y colonizar el territorio, ¿no? En fin, no es una ocurrencia de Donald Trump, es la agenda de toda la vida de la colonización sionista de Palestina, patrocinada por los Estados Unidos, por Trump, por Biden y por sus predecesores. Lo que deberían hacer hoy muchas empresas mediáticas, en lugar de decir ¡oh, qué sorpresa!, y de hacer aspavientos ridículos, es reflexionar un poco sobre el papel que han cumplido allanando el terreno para la implementación de este plan nazi. Sí, porque Estados Unidos necesita toneladas de bombas y muchos bulldozers para intentar limpiar Gaza y quedársela. Digo intentar porque llevan 8 décadas casi en ello y no lo consiguen. Buena suerte, Donald. Pero también necesita mucho trabajo de zapa mediática y ese pues lo llevamos viendo y analizando aquí ya desde hace muchos meses. El derecho a defenderse, la lucha contra el terrorismo, todo eso, ¿no? En fin. De hecho, decía hace un momento que esto de la sorpresa y la estupefacción, como si lo de Trump fuera una marcianada que nadie podía imaginar, es lo que hay en el mejor de los casos, porque en muchos otros lo que hay, y lo que sigue habiendo incluso ante la verbalización explícita, insisto, de una solución final hitleriana en Palestina, lo que sigue habiendo es el uso de términos cómplices y una reproducción acrítica, una mera reproducción de la propaganda nazi de Trump. 20 minutos. Trump quiere que Gaza sea la nueva Riviera de Oriente Medio. Sería maravilloso. ¿Qué manera está del 20 minutos de servir de mero excretor de la propaganda trumpista, ¿no? Podrían haber titulado, no sé, Estados Unidos quiere desterrar al pueblo palestino y tomar Gaza, pero no, Trump quiere que Gaza sea la nueva Riviera de Oriente Medio. Sería maravilloso. ¡Qué maravilla! Y qué valor añadido tan importante, ¿no? Aporta un periódico cuando simplemente reproduce propaganda como esta. Bravo por el 20 minutos. ABC con el mismo siniestro eufemismo que lleva usando la prensa un par de años. Trump dice que Estados Unidos tomará el control de Gaza y ordena a los palestinos evacuar. Evacuar, según el diccionario, significa desalojar a los habitantes de un lugar para evitarles algún daño. Que haya periódicos que sigan usando el término positivo evacuación para calificar un genocidio y una limpieza étnica es una vergüenza y un crimen que pasará a la historia de la corrupción mediática. Hitler evacúa a los judíos de Europa o reubica, que también vale. Infobae. Trump dijo que quiere que Estados Unidos tome el control de Gaza y que los palestinos sean reubicados. El mandatario estadounidense recibió en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y expresó su esperanza de que el alto el fuego con los terroristas de Hamas marque el inicio de un proceso de paz duradero. Reubicar a los palestinos, Trump quiere paz, expresó sus esperanzas, en fin, algunos autodenominados periodistas también deberían ser reubicados, de vuelta a la facultad o a la mierda. En fin, y aquí llega otro de los eufemismos de moda, colección años 20 del siglo XXI, El País, que también está muy sorprendido con la novedosa propuesta de Trump. La polémica propuesta de Trump sobre Gaza, enviar a miles de palestinos a Jordania y Egipto. Este es el titular de El País. Liquidar a todos los judíos en cámaras de gas. Conozcan la polémica propuesta de Hitler para crear empleo. Tremendo. Volvamos al diccionario. Polémica, debate o discusión entre dos o más personas con opiniones enfrentadas. Pues ya sabéis, unos opinan que perpetrar una una evacuación en Palestina sería maravilloso y otros opinan que no. Ese es el marco mental que ha elegido El País, tu periódico progresista, para enfocar uno de los mayores crímenes contra la humanidad de lo que llevamos de siglo XXI. Y luego ya, amigos, amigas y amigues, está el New York Times. Pasquín inmundo. El New York Times. Se quedó corto AMLO. De los creadores de la circular interna para advertir a sus empleados de que evitaran las palabras genocidio, ocupación o limpieza étnica cuando escribieran sobre Palestina, llega a sus kioscos la audaz propuesta de Trump. The New York Times. El presidente Trump declaró el martes que Estados Unidos debería tomar el control de Gaza y desplazar permanentemente a toda la población palestina del devastado enclave costero, una de las ideas más audaces, one of the most audacious ideas, que cualquier líder estadounidense haya propuesto en años. El plan de Adolf Hitler para Polonia, una de las ideas más audaces que cualquier líder alemán haya propuesto en años. Y esta es
La prensa democrática. Esta es la prensa demócrata de Estados Unidos, por si alguien piensa que esto es una cosa de Trump, que está muy loco, y no una política de Estado en Estados Unidos, que es lo que es. Bueno, pero parece que hubo algo de lío en el New York Times porque al final cambiaron esa palabra en su pieza. Iban a decir, corrigieron, pero bueno, mejor dejémoslo ahí en que lo cambiaron, ¿no? Mejor dejémoslo en eso. Efectivamente, nueva versión del crimen en el New York Times. El presidente Trump declaró el martes que Estados Unidos debería tomar el control de Gaza y desplazar permanentemente a toda la población palestina del devastado enclave costero. One of the most brazen ideas, brazen, atrevida, insolente, descarada, que cualquier líder estadounidense haya propuesto en años. Jefe, nos están criticando por llamar audaz al plan de limpieza étnica de Trump. Lo cambiamos, ¿no? ¿Puedo poner fascista? ¿Te parece bien? ¿Idea fascista? ¿Idea nazi? También valdría, ¿no? Hombre, no, chaval, pon atrevida. Idea atrevida. Qué osado, insolente, qué intrépido es el bueno de Donald Trump. Tremendo. Ni ante unas declaraciones como las de Trump, la prensa del jardín estadounidense y su parterre europeo, como decía antes, son capaces de abandonar un lenguaje cómplice con lo que está haciendo Estados Unidos e Israel en Palestina. Bueno, pero cuéntanos, Manu, ¿qué se está diciendo en la prensa israelí sobre la solución final que propone Estados Unidos? Imagino que los halcones mediáticos sionistas estarán de fiesta, ¿no? Pues sí, imaginas bien, algunos vaya que sí lo están, pero la cosa es un poco más compleja. Vamos a detenernos un poco ahí porque veréis que sirve para entender mejor a qué escenario puede conducir todo esto o qué escenario puede contribuir a naturalizar, mejor dicho quizá, pues este globo sonda lanzado por Trump. Si uno mira la prensa del sector más genocida de los genocidas, la prensa más ultraderechista de Israel, pues lo que hay es una fiesta, efectivamente. Ynet, por ejemplo, digital propiedad de Yedioth Aharonoth, el periódico israelí de mayor circulación, titular: ¿visionario o soñador? La gran pregunta tras la maniobra, el gambito, dice, de Trump en Gaza. Qué época esta, ¿no? En los que los grandes capitalistas, explotadores, fascistas y asesinos de todo el mundo son calificados como visionarios y como soñadores. Bueno, esto es lo que uno se puede esperar tratándose de un medio como este, sector Ben Gvir, digamos. Analicemos ahora otra pieza publicada en Times of Israel, que podríamos decir que representa al sector de los genocidas más cercano a Netanyahu. No hay genocidas moderados, así que sería un error calificarlo así, pero para entendernos, columna de opinión en lugar destacado de la portada de Times of Israel. Firma Leiser Berman. El plan de Trump, dice el titular, para Gaza no va a pasar, pero sin duda podría sacudir la región. Trasladar a los habitantes de Gaza a países árabes no funcionará, pero tampoco lo hará poner fin a la guerra con Hamas, que es la fuerza más poderosa de Gaza. Se necesitan, dice este opinador, nuevas ideas y esto podría generar soluciones más viables. Es decir, Times of Israel no ve viable el plan trumpista, aunque lo considera un acicate que puede excitar y agitar el panorama. ¿Y por qué este periódico dice que el plan de Trump no va a pasar? Contadme. Pues os leo, dice. El plan no va a pasar, no se va a implementar. Los habitantes de Gaza, que sobrevivieron 15 meses de duros ataques de Israel, en su mayoría no quieren vivir en el exilio y Trump no va a enviar tropas estadounidenses para expulsar a casi 2 millones de personas de la franja. Egipto y Jordania tampoco lo aceptarán, pese a que Trump confía en que su dependencia de la ayuda y el apoyo militar de Estados Unidos le da suficiente influencia como para obligarlos a acoger cantidades masivas de refugiados de Gaza. Para ambos países, dice Times of Israel, la propuesta de Trump cruza líneas rojas. El régimen jordano vive con el temor permanente de que la derecha israelí implemente la idea de que Jordania es Palestina y trate al reino hachemita como el Estado palestino. Jordania ya es mayoritariamente palestina y la llegada de cientos de miles de palestinos más desestabilizaría un país que ya padece problemas de legitimidad y acusaciones de que actúa como un títere occidental contra los intereses de los palestinos. Egipto, por su parte, también considera que la posible llegada de habitantes de Gaza constituye una amenaza existencial. Recuerda la violación del muro fronterizo por parte de Hamas en 2008 y la llegada de hasta 700.000 palestinos al Sinai. El gobierno de Al-Sisi en Egipto considera a los hermanos musulmanes como su enemigo mortal y no está dispuesto a permitir la entrada en el país de miles de combatientes de Hamas, una organización afiliada a la hermandad. Los acuerdos de paz de Israel con Egipto y Jordania son la base de su seguridad nacional, dice Times of Israel, y sería imprudente respaldar una política que pudiera desestabilizar a dos regímenes que cooperan estrechamente en cuestiones militares y de seguridad. Si Netanyahu continúa con su estrategia de respaldar las ideas de Trump para conservar su favor, podría socavar las alianzas de Israel con Jordania y Egipto sin obtener ningún resultado a cambio.
En resumen, Times of Israel augura que, 1, el plan seguirá encontrando la resistencia armada de la población palestina, como lleva sucediendo décadas. 2, Estados Unidos no enviará tropas sobre el terreno y el ejército israelí, a pesar de todo el apoyo económico y armamentístico y a pesar de sus 6.000 soldados muertos y 15.000 heridos que reveló ayer el nuevo jefe del Estado Mayor sionista, no ha logrado disolver a Hamas, que no para de reclutar combatientes. 3, Jordania y Egipto de ninguna manera aceptarán recibir un desplazamiento de población palestina y es imprudente desestabilizar a esos dos regímenes. Eso sería un buen resumen de lo que dice el Times of Israel. Continúa este periódico, por si se nos estaba olvidando con todo esto, que es un medio sionista y progenocidio. Dice: Trump y Netanyahu tienen mucho que lograr juntos. Pueden poner fin al programa nuclear de Irán, consolidar el lugar de Israel en la región y perseguir a organizaciones hostiles como los tribunales de La Haya y varias agencias de la ONU. Desperdiciar energía y capital político en la idea de Trump en Gaza no es la manera ideal, dice el Times of Israel, de aprovechar el potencial creado por la actual alineación de estrellas políticas. Y es difícil predecir el efecto que la propuesta de Trump tendrá en las negociaciones sobre rehenes. Podría convencer a Hamas, dice Times of Israel, de que retener a los rehenes masculinos es la única manera de impedirle seguir adelante con su programa en Gaza y le da al grupo terrorista la oportunidad de presentarse ante los palestinos y el mundo árabe como la única fuerza que lucha por mantener a los habitantes de Gaza en sus hogares contra los designios de Estados Unidos e Israel. Además, Times of Israel cree que la propuesta puede empujar a los países árabes a una posición pro-palestina que no se estaba dando del todo hasta el momento. Esa es una dinámica que en cierto modo ya ha comenzado. CNN. Las naciones árabes rechazan el llamado de Trump a reubicar a los habitantes de Gaza en países vecinos. Un grupo clave de naciones árabes, informa CNN, dijo que rechaza firmemente cualquier esfuerzo para reasentar o desalojar a los palestinos de Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que quería limpiar el enclave y trasladar su población a los países vecinos. Los ministros de Relaciones Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Egipto emitieron una amplia declaración el sábado diciendo que esperaban trabajar con Trump en una solución de 2 estados en el Medio Oriente, pero rechazaron la sugerencia de Trump de reubicar a los palestinos de Gaza. Los ministros reiteraron su compromiso de reconstruir el enclave, garantizando al mismo tiempo, cito literal, la presencia continua de los palestinos en su tierra natal. Las naciones, cito una vez más literalmente, rechazaron firmemente cualquier acción que amenace estos derechos, incluida la expansión de los asentamientos, los desalojos forzosos, las demoliciones de viviendas, la anexión de tierras o el desplazamiento de palestinos mediante la expulsión directa o la migración forzada, escribieron después de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en El Cairo. Dicho todo esto, veíamos desde el principio en esta pieza que este periódico, Times of Israel, considera que el globo sonda de Trump de alguna manera puede tener efectos positivos. ¿Por qué? Pues porque puede servir para que el actual statu quo se convierta en aceptable por comparación con el planteamiento, digamos, de máximos lanzado por Trump, ¿no? Efectivamente. En medio del caos, dice Times of Israel, Netanyahu tiene una oportunidad. Las exigencias de Israel respecto a Gaza, dirigentes de Hamas en el exilio, sus combatientes desarmados y un nuevo consorcio internacional que supervise la franja, pueden parecer de pronto razonables y deseables para los actores regionales en comparación con la sugerencia de Trump. Además, el primer ministro puede ganarse el favor de Egipto y Jordania si discretamente aleja a Trump de la idea de la expulsión. Bueno, aquí hay, creo yo, una hipótesis nada desdeñable sobre los efectos que puede tener este paso dado por Trump, que por otra parte, insistimos una vez más, volviendo al principio y a aquella columna de Olga Rodríguez hablando de una nueva Nakba ya en 2023, pues es lo mismo de siempre y va a encontrar la misma resistencia de siempre. Palestina no va a desaparecer, ni sus habitantes se van a ir a Egipto ni a ninguna parte porque lo diga un constructor neoyorquino. Trump va a encontrar resistencia e intifada y es lo que debe encontrar, porque a mí, esto es mi opinión, llamadme loco, todo el lenguaje bien intencionado que busca denunciar y oponerse a un genocidio, a una solución final, a tipos que no dudan en tomar las armas y las bombas para aniquilar a un pueblo y construir sobre sus tumbas la Riviera de Oriente Medio. Tratar de oponerse a todo eso desde significantes como diálogo, consenso, paz, 2 estados, resoluciones de la ONU, derecho internacional, pues a mí me empieza a producir cierta ternura. Que lo entiendo, pero es como, ¿qué paz? ¿Qué diálogo? ¿Qué consenso? ¿Qué ONU? El derecho internacional no existe. Lo único que les queda a los palestinos, desde hace mucho tiempo en realidad, es la rebelión y la lucha armada
contra sus opresores. La prensa les llamará terroristas. Y lo único que les queda a quienes apoyan su lucha y la de todos los pueblos del mundo por su emancipación es, como dice Ilan Pappé, cambiar paz por descolonización y por la demolición del régimen fascista de Israel. Desde el río hasta el mar. Gracias, Manu. Jo no crec que demonitzar Israel sigui una bona solució pel conflicte de Gaza. I també voldria recordar que l'organització aquesta, la UNRWA, es va descobrir que hi havia diversos terroristes de Hamas infiltrats que van participar en el tema de l'atac terrorista a Israel. Apología del genocidio en las televisiones públicas. En fin. Hoy nos acompaña Olga Rodríguez. Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Olga, tú llevas desde 2023 por lo menos señalando que el plan era un plan de limpieza étnica, era un plan genocida, de alguna manera con muchísima soledad en la profesión periodística. ¿Cuál es tu análisis de los últimos acontecimientos y de las implicaciones que puedan tener estas declaraciones de Donald Trump junto a Netanyahu en la Casa Blanca? Bueno, estamos ante un nuevo episodio de este genocidio con la voluntad de desplazamiento forzado y con la sombra del uso de la fuerza bruta nuevamente para llevar a cabo en un momento dado esa voluntad de deportaciones ilegales. Es el anuncio en directo de un crimen, de un desplazamiento forzado que viola la ley internacional. Sabíamos que iba a haber una contrapartida, una compensación por parte de Estados Unidos a Israel a cambio de que aceptara ese alto el fuego en Gaza, esta tregua, que es algo que Trump había prometido en la campaña electoral para llegar a la Casa Blanca presentándose a sí mismo como un conseguidor. Y la contrapartida era esta promesa, esta escenificación pública ante las cámaras, que significa un apoyo y un paso más en las políticas de Washington de apoyo cerrado y continuado a Israel. No es algo que empieza hoy, no es algo que empieza ahora. Durante 15 meses hemos visto el apoyo continuado y cerrado y contundente al genocidio en Gaza por parte del gobierno de Biden, con grandes paquetes de ayuda militar, vetando en varias ocasiones en Naciones Unidas un alto el fuego, apoyando el desplazamiento forzado de población al sur. Biden lo apoyó. Tras ello siguió enviando ayuda y bloqueando iniciativas contra Israel. A pesar del bloqueo continuado por parte de Israel a la entrada de productos de primera necesidad en la franja, lo cual, según grandes expertos en genocidio, constituye en sí mismo una intención genocida, y esa pasada administración estadounidense legitimó las masacres. En abril, la propia Kamala Harris, vicepresidenta, hizo campaña en el Congreso para el envío de más ayuda militar y lo consiguió, y en agosto afirmó públicamente que apoyaba las políticas de Biden, como lo hizo posteriormente en campaña electoral una y otra vez, y que no retendría el envío de armamento. Este diagnóstico, esto que acabo de contar, que simplemente son hechos y datos, se suele evitar porque resulta incómodo en determinados sectores, pero es que sin analizar esto, sin analizar cómo hemos llegado hasta aquí, no se puede entender absolutamente nada. La abogada palestino-estadounidense Noura Erekat decía esta mañana que Trump ha quitado la careta a Estados Unidos y recordaba que el Partido Demócrata se anotó un gol en propia puerta, preparó el terreno para el abuso de Trump al despreciar a sus bases, a las bases del Partido Demócrata, socavando las instituciones multilaterales, marginando a los expertos, decía Noura Erekat, y ni siquiera nombrando el tema, ¿no? Evitándolo. En campaña electoral en Estados Unidos apenas se habló de esto, ¿no? Y afirmaba Noura Erekat esta mañana: no se puede derrotar o decir que se quiere derrotar el fascismo en casa y preservar el imperio en el extranjero. Y en ese mismo sentido, estamos viendo en las últimas horas en Estados Unidos voces, por ejemplo, del movimiento por el voto no comprometido, que pertenece al Partido Demócrata, a un sector marginado por la élite del Partido Demócrata. En ese sentido, Walid Sahid, que es uno de los integrantes de este sector, decía hace unas horas que a las élites del Partido Demócrata les resulta más fácil atacar a las familias palestinas que están haciendo el duelo por el genocidio en el estado de Michigan, que, como sabéis, tiene gran población árabe y palestina, y que el Partido Demócrata está desesperado por aparentar esto, ¿no? Y no hay ninguna voluntad de desafiar las decisiones tomadas por Biden y Harris. Y decía Walid Sahid, pero por eso el Partido Demócrata pierde, no escucha a los votantes, se burla de ellos. Hemos conocido en las últimas semanas una encuesta que indica que entre aquellos votantes que apoyaron a Biden en 2020 y que esta vez decidieron quedarse en casa, la primera razón para quedarse en casa y no votar
por encima de la inmigración, por encima de la economía, por encima de otras razones, fue que continuaba la masacre en Gaza y que Estados Unidos, el gobierno Biden, no la estaba parando, ¿no? Entonces, bueno, este genocidio ha ocurrido con el apoyo de Biden y también de gobiernos europeos. Vemos que Gaza se ha convertido en un lugar devastado con la ayuda de Washington, de Europa, optando por no adoptar acciones reales o incluso algunos países apoyando. Y efectivamente, desde el día 1 advertimos, pero como lo hacía la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, que estábamos ante un paso más en ese proyecto israelí de limpieza étnica que comenzó en 1947 con la Nakba, con la expulsión de más de 700.000 palestinos de sus casas y que se ha ido desplegando a lo largo de las décadas. Lo señaló en repetidas ocasiones Francesca Albanese en estos meses, pero también lo iba confesando una y otra vez públicamente el gobierno de Netanyahu, verbalizando su intención de provocar una segunda Nakba. Varios integrantes del gobierno de Netanyahu así lo han dicho. Sobre el tema que hablabais de las palabras que son tan importantes, no es una reubicación, como vemos que lo están llamando algunos. Trump está hablando de un desplazamiento forzado, lo que constituye un crimen. No es una reurbanización, que también estamos escuchando esta palabra en las últimas horas, como si fueran agentes mobiliarios, ¿no? No es una reconstrucción, eso es un eufemismo del negocio del genocidio, del apartheid y de la limpieza étnica. Y bueno, y ahora debemos preguntarnos qué y ahora qué, ¿no? La mayor parte de la población de Gaza quiere quedarse en su tierra, no quieren abandonar sus casas, quieren reconstruir sus viviendas destrozadas. Lo haremos si tenemos que hacerlo incluso con nuestras propias manos. Me decía el otro día una mujer con la que conversaba por teléfono que ha llegado de nuevo al norte de Gaza y que se ha encontrado con su casa destrozada. Este anuncio de Trump es un órdago, es una grave amenaza y la población de Gaza, son las personas refugiadas de 1948 que guardan las llaves de sus antiguas casas, de sus casas que fueron robadas, de las que fueron expulsados en 1947 y 1948, y por lo tanto no van a querer irse. La comunidad internacional ante esto tiene que actuar de manera inmediata, como no lo ha hecho durante todo este tiempo. Tiene que presionar de verdad. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Hoy lo decía esta mañana nuevamente la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese. Tenemos algo importantísimo que pasa desapercibido, que apenas se nombra en la mayoría de los medios de comunicación, que es el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de julio, a través del cual, por supuesto, se denomina ilegal la ocupación israelí, pero además se establece que los Estados miembros de Naciones Unidas tienen que suspender de manera inmediata comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a la ocupación ilegal israelí. Y en ese sentido hay una resolución de Naciones Unidas en la Asamblea del pasado mes de septiembre que exige el fin de la ocupación ilegal israelí y que pide a los Estados miembros esa suspensión de comercio e inversiones. 124 naciones votaron a favor, entre ellas algunas europeas, entre ellas España, pero no están adoptando medidas para cumplir eso por lo que han votado, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo escenificaciones, pero no hay actuación detrás de las mismas. Tampoco se ha suspendido a Israel de la Asamblea General de Naciones Unidas hasta que cumpla, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid. Y bueno, seguimos contemplando esta mañana un silencio alarmante de la comunidad internacional del norte occidental. Una cosa más, no hay que olvidar que en los últimos 30 años Israel ha recibido de manera anual una ayuda fija, una ayuda militar de unos 3.600 millones de dólares anuales fijos, que es la mayor ayuda militar anual fija que Estados Unidos proporciona a un país. A eso hay que sumar los paquetes de ayuda militar adicionales que ha ido enviando Estados Unidos en los últimos meses. Esa ayuda ha sido clave para Israel. Y en las 3 últimas décadas, los sucesivos gobiernos estadounidenses han facilitado activamente, con ayuda militar y protección diplomática, la extensión de la ocupación ilegal israelí y la represión contra la población palestina. No hace falta ser una gran experta en historia para conocer el objetivo del gobierno de Netanyahu, porque ellos mismos, como decía antes, lo han verbalizado públicamente en varias ocasiones. Por ejemplo, en septiembre de 2023, un mes antes de los ataques de Hamas, el primer ministro israelí anunció en la sede de Naciones Unidas su voluntad de remodelar la faz de Oriente Medio, decía textualmente, y mostraba un mapa en el que los territorios palestinos no aparecían. Eran absorbidos por Israel. En los 15 meses de genocidio, Israel ha extendido su anexión ilegal de territorio en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios y ha programado proyectos de nuevos asentamientos que violan la ley internacional.
En noviembre de 2023, con más de 11.000 palestinos muertos en Gaza ya por aquel entonces, el primer ministro Netanyahu anunció que, dijo textualmente, tras la guerra, Israel mantendrá el control total de la seguridad en Gaza, incluida la capacidad de entrar cuando queramos. Y en esos días escuchamos voces de muchísimos integrantes del gobierno israelí hablando de que querían impulsar una segunda Nakba, de que querían expulsar a la población palestina de Gaza al Sinaí egipcio y un largo etcétera. Netanyahu apeló incluso a una guerra santa de aniquilación, ¿no? Y estamos también ante el negocio de la ocupación, que es un negocio en sí mismo, es un objetivo, es un medio, pero también es un fin. Por ejemplo, el yerno de Trump, Jared Kushner, participa en ello. Recientemente, hace escasas semanas, duplicó su participación en una firma de finanzas y seguros israelí que invierte en asentamientos ilegales israelíes en los altos del Golán sirios y en Cisjordania, y que se beneficia de la extensión de esa anexión ilegal. Este es el negocio de la guerra, del genocidio, de la ocupación ilegal y del apartheid como apuesta en esa huida hacia adelante, en ese empeño en no echar el freno, y ocurre en otras cuestiones también a nivel global, ¿no? Para dar salida a la economía, en esa obsesión por la sobreacumulación y por no parar, se apuesta por la violencia como medio y como fin, como medio para apropiarse de recursos o de territorios ajenos, y como fin, como negocio en sí mismo, ya sea en formas de guerra de baja intensidad, de alta intensidad, de genocidio, de apartheid, de control coercitivo, de represión, de guerras en las fronteras, de guerras contra las personas migrantes, de presuntas guerras contra las drogas, un largo etcétera. Lo vimos también, por ejemplo, en Irak, ¿no? Con la invasión ilegal, la destrucción, tras ello llegó la reconstrucción a través de contratistas privados, de empresas estadounidenses. En Gaza, Trump está planteando lo mismo. Tras la devastación, facilitada y permitida por el gobierno estadounidense anterior, llega la posibilidad de negocio de la llamada eufemísticamente construcción, ¿no? Que es intervencionismo y saqueo. Por ejemplo, en Gaza están operando ya empresas privadas, contratistas estadounidenses, que estos días se están encargando de controlar el corredor Netzarim. En definitiva, Gaza es trascendental porque está siendo un laboratorio para otros saqueos posteriores a través de la fuerza bruta, y un laboratorio para el desprecio, el despojo o incluso la eliminación de lo que se denomina poblaciones excedentes en diferentes partes del mundo y sobre todo en el sur global. Es lo que hemos dicho en otras ocasiones aquí. Hoy es la población palestina, mañana podemos ser nosotros, otros pueblos del sur global o también sectores de esta Europa en la que el empeño en más gasto militar en contra de los intereses de las poblaciones implica más recortes en políticas sociales. Una cosa más, hablabais antes de los posibles acuerdos, ¿no? No hay que olvidar que Trump impulsó los acuerdos de Abraham entre Israel y varios países árabes. Pasó bastante desapercibido por aquel entonces el acuerdo suscrito entre Israel y Marruecos, impulsado por Trump, a cambio del cual Estados Unidos garantizaba que reconocía la marroquinidad del Sáhara, ¿no? Sin que España rechistara. Biden, lejos de dar marcha atrás con esos acuerdos, los mantuvo y quiso ampliarlos con ese pacto que se persigue desde entonces entre Israel y Arabia Saudí, con el mismo objetivo, la normalización de Israel en la región. Sin presión, con la facilitación que hemos visto del genocidio, los planes de Israel, el apoyo de sus aliados y, en el mejor de los casos, la inacción del resto, esto va a seguir adelante, como ha ido ocurriendo a lo largo de las décadas, ¿no? Y termino con una frase que leía recientemente a un novelista árabe, Omer Al-Akkad, de origen egipcio, y que estos días muchas voces palestinas están nombrando y están mencionando, que dice así: un día, cuando sea seguro, cuando no haya ningún inconveniente personal en llamarlo como es, cuando sea demasiado tarde para responsabilizar a alguien, todos siempre habrán estado en contra de esto. Evidentemente lo dice con ironía, sarcasmo. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por tu análisis. Hasta pronto y mucha suerte y mucha fuerza. Gracias. Llegamos al final de La Base. No olviden hacerse socios de Canal Red para que podamos seguir haciendo periodismo y trabajo intelectual con rigor, defendiendo la decencia. Hoy les vamos a dejar con un tema de coyuntura más arte que se titula Libre Palestina. Hasta mañana.